Buenas noches a todos. Pues estamos aquí para estar en este webinar que va a ser un tema muy interesante. Agradecemos a todos los participantes que estén aquí. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Nuestro ponente va a exponer su tema y al final se pueden hacer las preguntas. Y bueno, pues también en lo que son las redes sociales nos pueden hacer las preguntas a través de Facebook. Y bueno, pues aquí está con nosotros el maestro Eber Ramos, que es un gusto tenerlo aquí en este espacio. Ya ha participado con nosotros, pero pues siempre le agradecemos que nos colabore y sobre todo con este tema tan interesante que pues es el duelo y la pérdida en la era digital. Voy a permitirme leerles un poco de su semblanza para que podamos conocer quién es el maestro Heber y bueno, pues que finalmente podamos también nosotros saber un poco de su trayectoria. Estoy tratando aquí de encontrar la semblanza que me mandó el maestro, ya la tengo aquí. Ok. Él es psicólogo clínico con amplia experiencia en los ámbitos clínicos y educativos, desde el nivel básico hasta educación superior y posgrado. Practica clínica privada con más de 16 años de experiencia y docente también con más de 14 años en esta trayectoria. Tiene atención en psicoterapia breve y a largo plazo con niños, adolescentes y adultos en contextos educativos, hospitalarios y clínica privada. Cuenta con la maestría en clínica psicoanalítica, especialidad en clínica psicoanalítica y la licenciatura en psicología. Colaboró como docente en la Academia Internacional de Ciencias Forenses, coordinación en la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor Juana y como titular de Educación Socioemocional en el Colegio Chimalistaca. Actualmente está como integrante en la mesa directiva de ANDEPTA y como tutor académico en la Universidad Tecnológica de México y con talleres, conferencias y modelos de intervención sobre estrategias de aprendizaje. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro ponente. Muchas gracias, maestro Eber, por estar con nosotros. Agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda y bueno, pues le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, buenas noches. Un gusto estar por acá. Muchísimas gracias también por la presentación y asistencia también. Igual, conforme vamos avanzando, si hay dudas y se presta el espacio para poder dialogar o reflexionar al respecto, con todo gusto. A algunos les funciona más el escribir en el chat. Yo de vez en vez lo voy revisando. Si no llego a ver el mensaje, ahí me apoyan o levantan la manita virtual. De entrada, quisiera que me confirmaran si se ve mi presentación. Permítanme tantito. Todavía no, ahorita que ya esté, te lo hago mención para que puedas ver. Perfecto. Ya está Ahí en se ve. proceso, Grande, ¿no? ya se ve, solo es como ajustarla a la pantalla completa. Sí, es que como me pone el menú arriba, entonces no lo puedo hacer. Espérenme. Ah, Ahí se ve. ahí ya se ve mejor. Sigue viendo la presentación. Sí, ya se ve bien la presentación. Se dejó de ver. Sí, Ya ahí está. va otra vez. Bien. Ahí se ve en tamaño normal, ¿verdad? Está en proceso, ahí se ve ya más grande, en tamaño normal. Ok. Bueno, pensar un poco el título, definitivamente me parece que involucra mucho de diferentes ámbitos. Me permitiré hacerlo desde dos fundamentales que tiene que ver con la actividad clínica y la educación, pues, ¿no? O sea, los ámbitos educativos. Es interesantísimo, sobre todo porque ninguno estamos ajenos a lo que implica la cuestión digital, virtual y demás. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, no? Por un lado hay como ideas
que no pasan de la opinión de decir si es bueno o malo, si fomenta o no ciertas habilidades o no. Y entonces hacia este como trayecto o esta, pues digamos, exposición, pues sí me interesaría mucho repensar incluso ideas que ustedes tengan, ¿no? Entonces en este sentido, fundamentalmente, eh, y bueno, sobre todo porque entiendo que algunos están familiarizados con el tema del duelo, había dos formas, ¿no? O lo estudias o lo vives, ¿no? Por lo que dicen, este, y lo estudias y lo vives, ¿no? También. Y justo también la máxima ahora es pensar no solo qué implica el duelo, ¿no? Como esta cuestión de la pérdida y la elaboración, ¿no? Hay diferentes perspectivas, yo me permito abordarlo desde la relación con un otro, con la relación de objeto, con la relación de lo que no es uno, ¿sí? Entonces, digamos que un poco lo que da forma a nuestra realidad es la relación, vínculo que se juegue, ¿no? Con quienes no somos nosotros, ¿sí? Y habrá algunas aristas que incluso podremos considerar desde la infancia, ¿no? Ahora, la era digital pasa por muchas cosas. Hace 20 años no teníamos, por lo menos al público, los avances que ahora están, por ejemplo, con la inteligencia artificial y demás. Muchos sugieren que desde el 2025 toda la información que se encuentra en redes, el 50% o más no es confiable, es falsa, está, digamos, manipulada y así, ¿no? O sea, y cada vez es más indetectable la veracidad por ejemplo, de una imagen o de un video y demás, ¿no? Entonces, de entrada, nuestro panorama actual es cómo se inserta o cómo podríamos insertar la posibilidad de elaborar o de pensar el duelo, de pensar la pérdida en esto de lo digital. Porque por un lado, o sea, y hay que entenderlo así, ¿no? O sea, lo digital, lo virtual nos ha acercado a posibilidades incluso en la educación que anteriormente no teníamos, ¿verdad? Así como para otras cosas, vivir, ver ciertos espacios, lugares, antes de tener una experiencia real. Y eso es lo que lo sostiene. Lo digital está sostenido por la posibilidad de tener una experiencia real con el objeto, con lo otro, con el ambiente o con algo que represente ese ambiente, ¿sí? Si no estuviera, en realidad estaríamos hablando de otro tipo de situaciones. Ahora bien, y voy a ir citando algunas cosas si las quieren anotando, si quieren se las anoto al final. Hay una película que se llama The Surrogates, ¿no? Y sale el que salió en Duro de Matar, Bruce Willis. Y justo habla de una era donde existen ahora la tecnología para no salir de tu casa y ocupar un avatar que es igualito a ti, como tú quieres que sea, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues digamos que si uno ya pasaron los años y ya uno no es tan joven como antes, pues se puede hacer su avatar así joven y bonito y así, ¿no? Es muy interesante porque por un lado no te muestra lo detrás del avatar, te muestra pues el policía, porque se trata de una investigación, de un asesinato, y se supone que en esa investigación, no voy a adelantar tanto la trama, pero lo interesante es cómo las personas, ya que va avanzando la película, te das cuenta que todos viven a través de su avatar, que es como un androide, ¿sí? El misterio del asesinato está en que, pues se supone que o sea, los avatars todo el tiempo están grabando. ¿No? O sea, cosa que si ustedes me preguntan hace 10 años, pues dirías, ay, como eso pues es una fantasía. Ahora pues hay lentes conectados a la red, ¿no? Que todo el tiempo te están dando información. En fin, ¿no? Diferentes empresas que han desarrollado esa tecnología. Y lo interesante es cómo ya cuando ves lo que está detrás del avatar, varios pues ya no se movieron. O sea, digamos, lo hacen a partir como de una silla que los conecta, ¿no? Entonces, si el avatar se muere, el sujeto no se muere. Hasta ahí quedamos claros con la premisa. Pero en el misterio de la película, ya me dieron ganas de verlo otra vez. La palabra alude a la asociación. Hay algo esto que era imposible que el que mueva al avatar muere. O sea, ¿qué quiere decir? Le disparan al avatar, pero resulta que el que estaba atrás del avatar muere. ¿No? Y entonces de pronto dicen, ah, caray, ¿cómo eso es posible? ¿No? Hay una trama ahí interesantísima que habla de un virus y demás cosas, virus digital. Pero regresando al punto, es cómo el acercarnos a una tecnología de cierta manera, si pensamos en esta fantasía del avatar, que no está alejada de nuestra realidad, hay muchas películas que hablan de ello, pensemos en los avatares digitales, ¿no? Tú lo pones como tú quieras. De pronto creo que las tecnologías son muy benevolentes con nuestra realidad física, voy a decirlo así,
Porque, pues de pronto, por ejemplo, quien los empezó a lanzar fue mucho Apple, ¿no? O sea, a partir de iPhone y todos estos stickers, ¿no? Que son como dinámicos. Y yo la verdad es que digo, o sea, no se parecen. Entonces, de pronto es así como de, qué benevolentes son, qué buena onda, porque todo se trata de que se vea así como muy bonito, en función de una estética popular, común de Occidente, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? O sea, no nos metemos tanto a los valores estéticos de qué es bonito y qué es feo, ¿no? O sea, entiéndase en el lenguaje más coloquial posible, ¿no? Y así como muchas otras cosas, ¿no? O sea, antes, y pensemos justo cómo eran las adolescencias hace 20 años, hace 30, en donde, pues, de alguna manera, eh, pues ya no estábamos, pues, con esta situación de que todo estuviera ventilado. Previo a todo esto, quedémonos con esta idea de lo que es lo virtual, lo digital en la actualidad. Y me quiero ir antes a este esquema y bosquejo del duelo, ¿no? Hay una serie, ya saben, he estado recomendando series, que se llama Ragnarok, ¿no? El Ragnarok tiene que ver con, voy a traducir, digamos, como para darlo a entender, los que saben de mitología nórdica no me cancelen, nada más es una cuestión de aproximarlos, pero Ragnarok tiene que ver con el final de la humanidad, ¿sí? Entonces el Ragnarok, esta serie de Netflix, Noruega, desarrolla el personaje aparentemente de el dios nórdico por excelencia, en el sentido más popular reciente posible, incluso diversificado y popularizado por Marvel, que es Thor, ¿no? El dios del trueno, ¿verdad? Todos ubican a Thor y si no ubican a Thor, ubican a Chris Hemsworth, ¿no? La mala noticia es que no es el actor que va a salir, pero lo quería utilizar porque todos lo ubican, ¿no? Ese cuerpo físico, ¿no? O sea, esta parte como heroica, ¿no? Estoica y demás, ¿no? Lo interesante de esta serie, y por eso quiero adentrarme en lo que implica un duelo, y son historias que nos ayudan a poder pensar desde lo cinematográfico, cómo elaboramos o cómo podemos pensar, elaborar un duelo, ¿no? Y en este caso, Magne es el personaje principal, ¿no? Un chico, pues arraigado muy a sus adentros, no se sabe qué pasa con él, tampoco, o sea, te imaginas por la sinopsis que trata de Thor. Entonces, ya con estas ideas que tenemos sobre Thor, dices, ah, bueno, va a ser alguien que de inmediato se le nota que es Thor. No, pues hagan de cuenta que es un ciudadano común, un estudiante, digamos, pues que es evidente que no socializa mucho, eh, y de alguna manera eso nos lleva a poder pensar que no le sería fácil pasar la prepa, ¿no? Digamos, esta serie, así como acá en México, así como en Latinoamérica y así, pues al menos coincidimos en algo, en que la adolescencia es difícil. Digamos, aunque no seamos Dinamarca, en Dinamarca también padecen, ¿no? En Noruega, en Suecia, todo, ¿no? Digo, son diferentes pisos, escenarios y realidades para poder pensar, pues, esa transición. De entrada, ¿por qué citar la adolescencia? Porque la adolescencia representa en muchos sentidos varias pérdidas desde el cuerpo, ¿no? O sea, de entrada, porque no podemos ser los mismos, ¿no? O sea, y no es que renunciemos a nuestro cuerpo, es que renunciamos a algo que estaba materializado en el cuerpo de un niño, de una niña, de un infante, ¿ok? Y que entonces ya no está materializado de esa manera y nadie lo avisa, nadie se lo hace, por mucha información que haya, ¿eh? O sea, el sentir que te cambia la voz, el sentir que la extensión de tu cuerpo es diferente, que sientes diferentes cosas. De entrada, eso ya es un cambio que no puedes omitir, ¿no? Y regularmente se vive en lo privado. ¿Qué significa? Que no es algo que de inmediato, aunque haya familias muy abiertas y todo eso, que pues el ser humano, al menos como lo conocemos y al menos sobre todo como en el común, ¿no? Que tenga en la generalidad la confianza para decir que siente algo, que es vulnerable en algo, que es, digamos, que le aqueja algo, ¿ok? Entonces, lo interesante en ese punto es, de alguna manera, que implicaría como ciertas, le llaman etapas, digamos, si solo fueran etapas, nos limitaríamos a la edad y ya está. ¿No? Te aprendes los pasos, ¿no? ¿Qué hormonas se secretan? Y ya está, ¿no? Y ya elaboramos muy bien. Pues no, porque cada psique tiene una dinámica a partir de su historia y de la historia de quienes le dieron vida, ¿ok? Quienes lo sostuvieron, ¿sí? Es muy interesante, aunque haya un conflicto fundamental, dos retos para la adolescencia, que es la independencia, emocional o afectiva y la independencia económica. Y bueno, ya en estos tiempos, pues a veces uno se siente adolescente porque así como que uno sea muy independiente económico, a veces no se puede, ¿no? Y es interesante, ¿no? O sea,
porque luego pensamos que lo digital nos va a arrojar precisamente a una inmadurez porque no conectamos y no es cierto. O sea, hay condiciones reales, incluso si me adelanto un poco a condiciones económicas reales, de situaciones geopolíticas reales, que aunque quieras vivir tu etapa de lo mejor posible y ser el más independiente y demás, no se siente así, ¿no? Regresando a la historia de Mac. Es muy interesante cómo este personaje trata de sostenerse, ¿no? En un primer mundo, ¿no? Digamos, los clínicos diríamos está deprimido, pero no nos vamos a adelantar, vamos a hacer una mirada también desde lo social regular, como diciendo, pues es que algo le pasa a este muchacho. ¿Y por qué la posibilidad de sostenerse? Aquí hay una imagen libre de derechos, una de las bondades de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya se nos fueron 5 litros ahí, para enfriar el servidor. Eh, es interesantísimo cómo hay como la promesa, y eso pasa en la adolescencia. Hay una promesa de que algo mejor viene, ¿sí? Antes de que venga un duelo, no hay esa promesa. De hecho, lo que cae es la ilusión o una realidad ya no se sostiene. ¿Sí me van siguiendo? ¿No? O sea, en un sentido real, o sea, digamos, las pérdidas tienen alguna referencia que conecta con el interior del sujeto o de la persona para que tenga sentido, ¿ok? Antes de cualquier edad ya tenemos más o menos un antecedente desde nuestros criadores, papá, mamá, familia, tíos, lo que sea, para sostener eso y cómo se resolvieron las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de se me perdió, por ejemplo, los chiquitines que valoran mucho todo, sobre todo en preescolar, pues porque hay una concepción diferente del cuerpo, ¿no? O sea, su cuerpecito pasa mucho por la traducción verbal y de cuidados de los padres o cuidadores, ¿verdad? Entonces no es lo mismo alguien que pierde, no sé, una gomita favorita en forma de gato a alguien en la adolescencia que lo que pierde es la posibilidad de relacionarse con sus amigos. ¿Ok? Pero justo sí son importantes estos antecedentes como para poder decir, por eso hago mucho a este cruce entre lo clínico y lo educativo, porque de alguna forma nos seguimos dando cuenta de cómo evoluciona o no, o cómo o qué dirección está tomando una sociedad a partir del entorno educativo, ¿sí? O sea, y no me refiero a las políticas públicas, me refiero a cómo reacciona un pequeñito, una pequeñita en un entorno social, cómo le hace frente a sus pérdidas. Entonces, en un primer momento, ¿no? Como nos fue en la infancia, se va a rebobinar ciertos aspectos de la adolescencia y así sucesivamente. Magne, ¿no? Justo no te dicen, es que se está sosteniendo. La premisa en la serie pues es como que supones que es Thor, porque pues es el personaje que sale, ¿no? Pero no sabes qué le está pasando. Bueno, avanzando en la historia de Magne, ¿sí? Esta nada más es como una cuestión referencial. Por un lado está la adolescencia y demás, ¿no? Y por otro lado, no los quiero ilusionar demasiado, pero no se ve así. No se ve así y tampoco trae una armadura así, ¿no? Pero es lo que quiero entender, ¿no? Por un lado, había algo muy interesante en Magni. Conservaba unos cómics de Thor, ¿no? Que hablaba de las historias de Thor. Es bien interesante cómo algunos de nosotros conservamos cosas de la infancia y como que no sabemos que están ahí hasta que vemos la caja que estaba y que contenía eso, hasta que vemos nuestro archivo, hasta que Google Fotos o iCloud nos recuerda que hoy, hace 5 años, yo estaba en tal parte, ¿no? Esta cuestión de la relación con la imagen, del recuerdo, siempre es pensado desde lo digital, sí, pero también desde la correspondencia en la realidad. ¿Ok? Ahora, es muy diferente cómo lo percibimos. Por ejemplo, hay una brecha muy importante de generacional, se las comparto, que justo conecta entre los nativos digitales, o sea, los adolescentes de ahora, y digamos la generación boomer o la generación X así, ¿no? Y son los que nacimos a partir, bueno, entre el 79 y el 85, me parece. En esa brecha tiene ventajas y desventajas. Hay videitos que hablan un poco de eso, pero fundamentalmente es una posibilidad de ser mayor puente los que estamos en ese rango, porque pues estábamos en la transición de lo digital, pero también vivimos lo de a mano, ¿verdad? ¿No? El teléfono de disco, un montón de cosas. Tal vez haya gente aquí que pues no sabe ni de qué le estoy hablando, pero antes sí se ocupaba el teléfono de disco y no es tecnología del otro mundo. Hay videos muy interesantísimos, chistosos si ustedes quieren, donde le ponen a un viejito, ¿no? Oye, a ver, ocupa la computadora. Pues no sabe, ¿no? Y dice, a ver, ocupa el teléfono, ¿no? Y sí sabe. Y entonces, al revés, ¿no? Un chavo, chava, adolescente,
Y pues dice, ¿cómo le hago para marcar esto qué es, no? O sea, es súper interesante. Ahora, sí muestra como a lo que estuviéramos acostumbrados, pero en realidad cualquiera de los polos tiene ventajas y desventajas y no necesariamente es ajeno, por ejemplo, si pensamos ya en generaciones que tengan, no sé, arriba de 70 años, no necesariamente están negados al aprendizaje, pero sí está muy marcado el ambiente en el cual vienen y la constancia de los objetos. De nuevo, vuelvo a la relación de objeto, ¿sí? Ahora, regresando a esta historia, ¿no? Magne comienza a verse como tal, como que algo lo elige, ahí hay un poco de la trama, no los quiero spoilear, ¿no? Algo lo elige, eh, mover un poco a la fantasía unos minutitos con esto, ¿no? Imagínense que de pronto empieza a sentir que es elegido, porque al principio no sabe. Una señora se lo encuentra y dice, ay, tú eres, ¿no? Tienes algo importante que hacer, ¿no? Eh, y entonces eso le da un sostén, como les decía al principio. Ahora, imaginemos que es una fantasía, la que ustedes quieran, fantasía, persona, trabajo, situación de vida que los sostenga en algún momento. Digo, si es actualmente, pues es un poco más traumático. Si quieren, váyanse un poco más para atrás. En algún momento donde se sintieron perdidos o perdidas, y ya que pasó el tiempo, dijeron, híjole, si no hubiera tenido este amigo, si no hubiera tenido el deporte, si no hubiera tenido el fútbol, si no hubiera tenido el estudio, si no hubiera tenido la fiesta, si no hubiera tenido los excesos, si no hubiera tenido... son, es un sostén, ¿no? Acá es el ideal del sostén porque es la fantasía de yo soy el héroe, pero toda la vida hay un sostén, aunque pueda ser denominado como nocivo o tóxico. Ahí la cualidad psíquica y material es que el cuerpo aguanta muchísimo. O sea, a nivel de tejidos, por ejemplo, técnicamente hay cuerpos que no deberían de poder tener una vida de cierta manera, porque imagínense, te haces estudios y resulta que tienes todo alto, ¿verdad? No sé si ha pasado, ¿no? Ahí consulten bien al médico porque luego las interpretaciones están malas, se los digo por experiencia. Y tú estás vivo y te sientes bien. ¿Ah? Y de pronto que alguien te anuncie y te diga, no, es que como usted está, uy, 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 ya estuviera ahorita en 3 años ya en cama, ¿no? Estoy diciendo extremo. Antes de que te dieras cuenta, no te hubieras preocupado. Por eso cuando vemos un estudio, cuando vemos algo que nos pone un límite, un poco no es que nos condicione, pero sí genera no solo una conciencia de nuestra realidad, sino que también puede dirigir un poco nuestro estado de salud. Por ejemplo, por eso es que muchas veces dicen en cuidados paliativos de no creas en la enfermedad, o sea, vamos a echarle, o sea, porque en el momento que asume algo de esa conexión, independientemente de los síntomas, algo sí puede estar como trastocado. Regresando a lo que nos sostiene, pensemos en cualquier etapa que ustedes hayan experimentado. Ahora bien, en este sentido, ¿no? Ya el enemigo no está difuso, ya no está en la depresión de Magne, ya está en una situación localizable, ¿sí? Y localizable digamos, esta fantasía, que no sabemos qué es fantasía o realidad, porque la serie no te lo dice, técnicamente es real, y entonces ese dolor se transforma en fuerza, ¿no? Ahora, no nos es ajeno esto. ¿Qué nos dio fuerza en algún momento de nuestra vida? Pensemos antes de este momento actual del 26 de marzo del 2026. ¿Qué te dio fuerza para salir adelante? Una persona, unas palabras, la escuela, ¿no? O sea, y eso es súper interesante, ¿no? Porque si te hubieras puesto a pensar y te dijeran, mira, vas a salir de este problema o de esta situación, o vas a poder aguantar un poco, o vas a poder sostenerte, no lo hubieras imaginado. O sea, no había forma de adivinarlo. ¿Me explico? ¿No? Porque tu realidad no te daba los elementos para poder decir, con esto voy a salir adelante. Saliste como pudiste, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Que Magne no escapa de la realidad, digamos que sobrepone a su realidad, ¿no? Esto ya es como esto de que sobrepone, es una interpretación personal, ¿sí? Y bueno, también tenemos ahí otras cosillas, ¿no? Esta escena está súper bonita, es hacia el capítulo final. No los voy a spoilear, pero está muy padre. Todo viene en la mitología. Hay este capítulo se llama algo así como los 9 pasos, ¿no? Y se supone que entre esta historia, Magne, así como Thor, tiene que enfrentar una serpiente gigante, ¿no? Tiene un nombre que ahorita no recuerdo. Este, eh, pero que al final, y que eso tiene que ver con el Ragnarok, o sea, con el final de la humanidad, ¿no? Esto me encantó
ojalá puedan ver las 3 temporadas, tiene 6 capítulos cada una, o sea, se pasa rápido, ¿no? No esperen mucho presupuesto, pero no está mala. Eh, Esta escena, la que tenemos acá, es Magne ya en la batalla final. O sea, técnicamente para lo que se preparó, siendo un adolescente, eh, digamos que sucede, ¿no? Y entonces llega un punto en el cual, como pasa en la mitología, es herido y esa herida, digamos, es de un colmillo súper venenoso de esta serpiente y entonces es cuando, pues bueno, devendría en el final de Thor, ¿no? Pasa en la serie, ¿no? Y lo interesante es que antes de todo esto, pues digamos que Magne, pues se la creyó mucho, hasta cambió su peinado, siendo un adolescente. Imagínense este paralelismo adolescente-héroe, ¿no? Y tenía, como que estaba fomentando una relación ahí como de noviazgo, de algo interesante. Había perdido a su mejor amiga, y porque hasta ahorita no sabemos qué es real y qué no, de acuerdo a la serie, ¿no? Y había una chava con la que estaba empezando a salir y digamos que en su fantasía como que él ya se cree muy, muy, muy acá y dice, no, es que mi destino y todo eso. Pero llega un punto en el que no se sostiene y digamos que lo pone en paralelo a lo que estaba sucediendo en la serie. Lo interesante es lo que le dice ella al final, que es en esta escena, ¿no? Está súper bonita. Este, y sobre todo habla de la apuesta del ser humano en general. Dice, yo también tengo miedo, entiendo lo que sufriste y que eso te traumatizó y te hizo alejarte de la realidad. Esa frase es súper fundamental porque entonces te reacomoda un montón de cosas de la serie en general. Pero si lo trasladamos a nosotros, imagínate que tú te comportas como si pusieras a prueba el amor de las personas. Porque te sientes herido, porque perdiste algo, porque nunca lo vas a recuperar, porque sientes que la vida es injusta, porque te deben algo, porque realmente merecías otras cosas y no las recibiste. Y de pronto llega alguien y te dice, yo también tengo miedo y entiendo lo que sufriste, que eso te dolió muchísimo y que hasta te alejaste de todos y de la realidad. Y luego viene esto que es súper fundamental. En algún momento debemos dejar de ser niños y madurar. Y no es para ofender a la gente, o sea, entiéndase el tono con el que se dice, porque cuando alguien nos dice que maduremos, o nos quiere mucho y nos tiene mucha confianza, o es profundamente agresiva la persona, ¿ok? Entonces no se le puede decir a cualquier persona. Porque si no es ofensivo, es manchado, pues, ¿no? Pero si de pronto esa persona que te quiere mucho te dice, tenemos que madurar, porque el país de las fantasías infantiles no es para siempre, ¿sí? Dice, el amor es lo más peligroso, pero sí espero que des lo mejor de ti. Yo también lo haré, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Esa escena, porque justo da los 9 pasos Magne, y en ese momento, y si imagínense que él está entre la fantasía y la realidad, y de pronto esta chava le está diciendo eso. Los 9 pasos no era para morir, era para que ese mundo de la fantasía muriera. Y es profundamente doloroso. Es como si de pronto ustedes tienen la oportunidad de visitar la casa donde vivieron y de pronto se enteran que la derrumban, pues yo creo que se sentiría muy feo, ¿no? Si de pronto tuviéramos un lugar al cual visitamos por mucho tiempo, la escuela en donde estuvimos, ¿no? Los lugares que visitamos con algún ser querido y que, pues por alguna u otra razón no está ya en nuestra realidad, no significa que haya fallecido y ya no lo podemos visitar. Habrá otras series que hacen referencia a esto, van a decir, ah, ¿cómo se le ocurren estas cosas? Los Caballeros del Zodiaco. Yoga de Cisne, pierde a su mamá y todos los años va a verla, según esto, en el fondo del mar, hasta que se encuentra a uno de sus maestros y hunde ese barco. Y le dice, Yoga, hago esto por tu bien. No puedes seguir viviendo en el pasado y visitando a tu madre muerta. Es profundamente doloroso y el que la vio de niño es así de, no puede ser ese maestro manchado. No, pero le hizo algo bien, ¿sí? Le permitió crecer. Sí. Ahora, pensemos en una situación, digo, les voy pasando para que, ¿no? Regresamos a la parte digital. Entre esto que se vive, ¿no? Inclusive con este escenario que les decía de Magne, ¿no? Imagínense que ya no es solo el duelo que conocíamos hace 10 años, ¿no? O sea, la pérdida sigue siendo pérdida, ¿no? Y no acceder a ello también sigue siendo interesantísimo. También hay una cuestión que nos ayuda en muchas metáforas al respecto. A mí me gusta mucho una, que es la del tren, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? O sea, hay personas que están con nosotros por una estación,
por un viaje y por toda la vida, ¿no? Y por toda la vida son muchas estaciones, ¿no? Y si imaginamos eso, pues es muy interesante si alguien ha visitado la maravillosa experiencia de sentirse vivo en el metro de la Ciudad de México, sabrán a qué me refiero, ¿no? Pero imaginemos que es un tren un poco más bonito, o de acuerdo a cómo sea tu realidad interna, ¿verdad? O por lo que estés pasando. Hay personas que desearías que se quedasen, pero no se pueden quedar o no quieren, ¿sí? Ya sea por una cuestión de vida o muerte, o ya sea porque no quieren por su voluntad o porque no. Y es muy interesante pensar en esto a lo largo de la vida, porque quiere decir que ese tren no se detiene, va avanzando, solo hace paradas. Digamos, ya cuando llega a su destino final, pues podríamos pensar qué es lo que acabamos, qué es lo que vivimos y todo eso. Recuerdo también una metáfora muy bonita que tiene que ver con las mascotas. Este, y dicen que es muy común que nosotros veamos a las mascotas como de, ay, viven bien poquito, 15 años, 20 años, un perrito, ¿no? Un gatito así. Los cuyos y todo eso viven menos, ¿no? Viven como 3 años. Imagínense una mascota. Y dicen, ¿y qué tal si el perro o animalito lo siente diferente a nosotros? ¿Qué tal si ellos dicen, híjole, viven tantos años y sienten que no viven y sienten que la vida se les escapa y de pronto no pueden hacer lo que quieren? Y yo dije, híjole, si yo pudiera imaginarme cómo podría ver o experimentar, o sea, imagínense por un momento que tu vida top, en lugar de 100 años o esperanza de vida 85, 75 años, dependiendo del país donde estés, sea de 15 años. O sea, y se supone que cada año equivale a 7, ¿no? Dependiendo de la edad, ya más grandes equivale, no sé si a más o a menos, ¿no? Entonces, 2 años, 14, imagínense. Y dicen, no, bueno, la ventaja de los animalitos, si están bien cuidados y todo eso, es que pues se pueden echar, si no les gusta algo se salen, ¿no? Comen, ¿no? Como una cuestión como muy de su naturaleza. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que ha doblado esta realidad? Pues lo digital, la exposición a medios, la cuestión de estimulación. Por eso les decía que estaba entre lo biológico y lo psíquico, ¿ok? Antes, entre lo biológico y lo psíquico, situaba Freud la pulsión, lo psíquico y lo somático, ¿no? Y entre lo psíquico y lo somático estaba el síntoma o está el síntoma, o sea, lo que padezco en mi vida. Ahora, el síntoma no solo es físico, porque pues si de pronto me da gripa cada que termino ciclo escolar, muchos le atribuyen, no, es que el sistema inmune se relaja y entonces es cuando viene la enfermedad, ¿no? Algunos dicen, hasta socialmente lo dicen. Pero lo interesante es cómo ya en esa dinámica ahora hay que insertar lo digital y lo virtual. ¿Sí? Hay algunas preguntillas que voy a ir como problematizando, ¿no? Como para poder pensar este tipo este, de propuesta, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando hablamos de la sobreexposición a lo digital, pues hay que ver a qué edad, ¿no? Me resulta bastante interesante, digo, pues se sigue viendo. eh, la ventaja de la televisión de hace 30 años, 40, es que la televisión, si querías sintonizar algo, te tenías que esperar a una hora en específico, ¿a poco no? Que si querías seguir viendo un programa, pues tenías que chutarte 1 minuto, dos, tres de comerciales, qué flojera. Bueno, eso genera un sentido psíquico y neurológico en nosotros, que es fortalecer nuestra tolerancia a la frustración, que no es lo único. O sea, el no darnos la recompensa, el no darnos el premio de inmediato, así como las mascotitas, ¿eh? Pero ya en humanos que tienen una conciencia distinta, ¿sí? Era súper importante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que a veces tienen que hacer las familias? No solo ante el duelo, sino ante la realidad digital. Es hacer una burbuja y proteger o ver cómo hay un intercambio seguro, adecuado, sano, si quieren, ante lo digital, ¿verdad? O sea, si me van siguiendo, o sea, quiere decir que pues ahora les tenemos que ver un montón de cosas, hay aplicaciones para medirte el tiempo en pantalla y que si la luz a partir de las 7 de la noche se vuelve cálida, ¿no? Para que no te estimule el cerebro. Y sí es cierto, de verdad, nada más intenten no tener el teléfono 2 horas antes de dormir y créanme que les va a dar sueño. A la mayoría digo, hay que ver si hay otro tipo de situación ahí, pero yo lo he aplicado conmigo y es interesantísimo cómo me acuerdo que estoy cansado. ¿Sí? Porque es una realidad que hay una situación en donde constantemente está como le llaman sobreestimulado, ¿verdad? Esta sobreexposición digital, pues bueno, más allá de que estimule el cerebro, ¿no?
empobrece el lenguaje, la atención y la memoria, porque los estímulos visuales son reales, pero no es que esté parpadeando a cada rato la pantalla. ¿Estamos o no de acuerdo? O sea, porque incluso tu visión se acostumbra, aquí está mi teléfono, sí, se acostumbra a la intensidad de la luz y de pronto si le bajo, ok, le pongo luz nocturna porque la vista, ¿no? Y ustedes pueden comprobar con sencillos experimentos cómo es esa exposición. Por ejemplo, si ustedes usan lentes o no usan lentes y de pronto se ponen unos para filtrar la luz, de verdad al día siguiente te levantas diferente. Quiere decir que es una realidad, la parte en donde cuando hay variaciones físicas, sí hay una incidencia biológica. Ahora, no nos vamos a quedar ahí solamente. ¿Por qué? Porque pues está lo cognitivo, que de pronto también tendría que ver con una situación como a lo largo del tiempo, ¿no? Se habla mucho, se especula. Toda esta información está extraída de otro texto que este, tiene que ver con, digamos, un análisis ahí como de qué es lo digital y cómo lo digital sí afecta o no, pues en términos educativos, ¿no? ¿Ven el libro o ven la presentación? El libro. Estamos viendo la presentación y bueno, el libro de la Bueno, fábrica de cretinos Es, digitales. está súper genial, se lo voy a compartir a la maestra Esther por si lo quieren y se los comparta. Este está traducido, me parece que habla portugués, no estoy seguro si sea portugués o brasileño, ¿no? Los peligros de las pantallas para nuestros hijos, ¿no? Y desmitifica algunas cosas, digamos que se echa toda esta parte, la inicial, como para decir, no hay información probada, es interesantísimo, sobre todo pensar ciertos mitos, porque digamos que en México o Latinoamérica estamos muy dados a no comprobar la información. Además de que no es lo mismo de hablar por hablar, ¿no? Porque uno puede hablar por hablar y no necesariamente comprometer información científica, ¿no? Pero aquí habla como de los impactos, ¿no? Rendimiento escolar y todo eso. Regreso el del área digital, ¿no? De ahí estén extraídas algunas ideas de lo de la presentación. Si no sé la presentación, me avisa. Bueno, aquí hay otra situación en donde no se trata solamente de una evolución tecnológica, sino algo que incide en el desarrollo intelectual. Ahora, lo intelectual tiene que ver en mi desarrollo psíquico, sí. Lo intelectual me ayuda a resolver un duelo, no necesariamente. O sea, yo puedo razonar muchas cosas, pero afectivamente estar atorado. Pero si yo tengo un desarrollo afectivo y tengo un desarrollo intelectual, pues de alguna forma se pueden llevar, ¿no? Como para poder hacer una cuestión de introspección, de reflexión, de representación. Ahora, no por separado, ¿sí? Una persona que puede sostenerse en terapia, que puede sostenerse en análisis, es porque puede hacer introspección. Pero si su capacidad, y lo digo cognitivamente hablando, es limitada, a ese nivel va a dar, ¿no? Pues cómo se representa. Ahora, no es que tenga que ser una persona que estudió una carrera, ¿eh? No tiene que ser alguien que haga cálculos matemáticos ni haber escrito 10 libros. Porque a veces las personas que escriben más y que intelectualizan más son a los que más les cuesta trabajo poner en duda sus certezas. Poner en duda que se las voy a poner así, ¿no? Tú ya te leíste todos los libros habidos y por haber sobre elaboración del duelo y te los aprendiste de memoria, pero no puedes superar una pérdida. ¿Tiene que ver o no con lo intelectual? No, ni con una maestría ni lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, o sea, lo interesante cuando estudiamos un diplomado, por cierto, una maestría y todo eso, es cómo afectivamente me vinculo a eso, porque lo afectivo me trajo a ese lugar. Tarde o temprano lo descubro, ¿no? Ahora, no significa que todos vayan por la misma razón. Implicaría que les representa algo particular en su historia que consideren válido, agradable, importante, a veces desagradable, pero que lo quieren vivir y así, ¿no? Sobre todo pasa con las ciencias, dirían sí, psicológicas, humanidades, sociales, y no estamos alejados en realidad en general en la gama de profesiones, ¿verdad? Esta cuestión de la sobreexposición digital, pues también nos ayuda a pensar qué escenarios hay ahora para pensar las pérdidas, ¿no? Digamos, se acortó mm, la simbolización que conocíamos, ¿no? Y ahora entramos a otro tipo, y yo lo pondría en forma de pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar el duelo en la era digital?
¿no? De un proceso íntimo, esta es una propuesta, no es lo único, pero es muy interesante. No he verificado las cuentas donde desafortunadamente fallece alguien y digo desafortunado porque pues no sé, creo que en general a nuestros seres queridos no nos pone feliz que fallezcan, creo, ¿no? O sea, aunque hayan sufrido mucho y así, dices, bueno, qué bueno que ya está descansando, pero si lo tuvieras así, con salud, bonito, amoroso, todo como digamos, en las mejores condiciones posibles, pues igual le quisieras que te durara un montón, si me doy a entender, en ese sentido lo digo, no en un sentido donde esperamos que deje de sufrir, no. Es muy interesante cómo estos medios, no sé si les ha tocado, pero que pues ya ponen en una red social, en una plataforma digital. Pasa en Facebook, no sé si pasa en otras, digamos, me estoy viendo muy old school, muy vieja escuela, ni modo, pero ahí sí te notifica, ¿no? O sea, que el familiar, ¿no? La persona fallecida, ¿no? Y pues habrá gente que todavía le escriba, ¿no? Oye, me detuve a pensar en ti, ¿no? Cosas así, ¿no? Digo, este, y si lo vemos como un recurso, yo no creo que sea lo mismo que escribirle una carta y hacer una cuestión o estrategia terapéutica, pero tampoco pensaría necesariamente que nos sirve. Si le representa, pues algo, ¿no? Algo podrá tener sentido. Miren, lo digo en algo tan sencillo y sin pensar en que nos tenga que cambiar la vida. Cuando tú imaginas en el momento más crítico y que le hablas a tu ser querido y sientes como si te escuchase, en un minuto. Oye, acompáñame, ayúdame, cobíjame. Eso ya hizo un cambio en ti, aunque no sabemos si te escuchó. Pero el hecho de que tú lo pronunciaras y que creas que en ese momento es funcional, claro que sí. Ahora, que eso te saque de un duelo no elaborado, o le llaman duelo patológico y así, pues bueno, eso ya es más complicado, ¿no? Ahora, pues sabemos, bueno, no sabemos, pero acá lo decimos, ¿no? Pero hay muchas comorbilidades al duelo, ¿no? O sea, muchas cuestiones psicológicas digamos, el duelo es un ejemplo, la muerte es uno de los eventos, pero hay una amplia gama de disparadores psíquicos, ¿no? De traumas anteriores, de situaciones clínicas o de patologías, ¿no? O sea, y pues no sabemos porque a veces pareciera una lotería. Un poquito sí se pueden dar la idea por sus antecedentes heredofamiliares. O sea, no es que eso sea su destino, pero si de pronto tienen a alguien que, no, pues es que ese tío, quién sabe qué le pasó, pero pues pareciera que toda la vida estuvo deprimido. Pues háganle caso, no para que ustedes piensen que les va a pasar, pero sí hay una línea familiar que de pronto nos puede decir, bueno, ¿y por qué se deprimió? Pues por el tipo de crianza, pues imagínate al abuelito, no, y ya cuando te pones a pensar dices, no es que a mí me vaya a pasar, pero hay digamos, podríamos relacionarlo, ¿no? Este, esto que se comparte, digamos, así como no necesariamente los duelos y las pérdidas, pero sí estas micropérdidas que luego le llaman, ¿no? Estas stories, ¿no? De Instagram y así, life story, ¿no? Y que ponen, esta vez iba a ir acá, pero no se pudo, y perdí mi oportunidad de ir al Congreso, y perdí el boleto, y entonces me robaron. Son pérdidas, ¿no? O sea, ahora, que eso tenga trascendencia, pues la verdad es que, bueno, yo no creo, pero puede ser que sí. El tema es la maquinaria a la cual imagínense unos engranes que de pronto el engrane es vida social, vida familiar, escuela, trabajo, pareja, ¿no? Esos engranes funcionarán diferente a el mismo engrane, vida digital, ser influencer, solo platicar por WhatsApp, no decir cosas y solo mandar emojis o memes o GIFs. Y algo representa, ¿no? No prevalecería uno sobre otro, pero sí es interesante qué es lo que nos dice de la actualidad. Hay una franja de edad que podríamos pensar que es entre los 15 y los 25 años, 23, que, que, que privilegian mayormente esos elementos. O sea, hay gente que, digo, es que no sé, pero pensemos que alguien se pelea en redes sociales o plataformas digitales y de verdad sí hace un cambio en su vida real. O si de pronto exponen contenido de su vida en redes. No, pues miren lo que me contó y aquí están las capturas de pantalla y vean cómo es esta persona. Uy, y sigue siendo un escenario virtual.
es cómo ese engrane virtual se inserta a la persona y su vida, ¿sí? Ahora bien, en el contexto que nos ocupa, que tiene que ver con lo virtual y lo digital, ¿no? ¿Qué significaría o qué implicaría el duelo en ese sentido? Estar hiperconectado, ¿no? Y lamentablemente, esta es una idea que ya hasta elaborando esta presentación me dejó pensando, o sea, ¿qué tal si de todos estos fenómenos psíquicos, o sea, de que lo logré, de que mis logros, pues, ¿no? ¿No? O lo que yo le quiero hacer ver al mundo digital, porque al final es el mundo digital que tiene ya una cercanía mayor con el mundo real. Antes era como idílico, o sea, hace 20 años Internet no era lo que era hoy, hace 15 años Facebook, creo que Instagram no sé si existía, o sea, no tenían el alcance de la realidad como lo tiene ahora, ¿no? Ahora despiden gente por una publicación, por un video y así, antes no. Ay, pues, ¿qué crees que anda circulando? Ah, sí, ni lo vi. ¿No? Actualmente la cercanía entre lo digital y lo real, pues también me hizo pensar que también se expone la pérdida, ¿sí? O sea, no nos vayamos tan lejos. Lo digital también es WhatsApp, Telegram o no, cualquier chat que utilicen, ¿no? Y es interesantísimo cómo utilizamos ya los chats para no hablarle a la gente. O sea, contestar nada más porque sí. Yo sigo teniendo como esa costumbre de que sí pienso las respuestas regularmente o me tardo, ¿no? Eh, pero es muy particular, por ejemplo, cuando todos, si son de Latinoamérica, saben a lo que me refiero, cuando están en un chat familiar. O sea, y dicen, ay, qué bueno que tiene la herramienta de silenciar notificaciones y archivar, ¿no? O sea, hay una insistencia. O sea, lo más cercano en su pasado histórico digital es el Messenger de Microsoft. Son cosas muy antiguas, muy antiguas. Sí. Y de pronto cuando alguien no te hacía caso, te mandaba un zumbido, ¿no? ¿No? Te estaba ahí fregando. O sea, ahora tú puedes ignorar un mensaje por meses. Es interesantísimo. ¿No? O sea, ¿qué es lo que provoca la hiperconexión? La anulación muchas veces de la realidad. Y esto incluiría ese duelo, ¿no? O sea, por ejemplo, este, o- si son ejemplos, ¿no? Diría, un profe nos decía, un psicoanalista no tiene lapsus, tiene ejemplos. Entonces, dale unos ejemplos. Chats en donde, no, pues ahora, ay, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, es el año de no sé qué, es tal cosa. Ay, sí, es muy importante. Y es muy interesante cómo hay una tendencia a solo tomar en cuenta ciertos temas, inclusive en las muertes, en los duelos, en las pérdidas, y se nulifican completamente otros, en serio. Y me parecería que eso puede ser doloroso para algunos participantes, porque es como decirle, hay prioridades, ¿no? Bueno, entonces la prioridad en este grupo, que se llama familia, la prioridad es esta. Lo demás no importa. Pues cuando algunos miembros platican ciertas cosas, resulta que nadie les da una reacción, porque eso es parte de, hay reacción, hay una cercanía entre lo digital y lo real, lo psíquico. No reaccionó, no es como para que diga uno, ay, no, ¿por qué no reaccionó? Pero sí te das cuenta cuando hay una diferencia de que sí hay reacción para otras cosas, por ejemplo. O hay una unificación y definitivamente no hay un sentido, ¿no? El dolor también se comparte y se mide, ¿no? O sea, no porque sea la intención de medir el dolor, pero si una publicación tiene muchos likes y muchos compartidos, tiene una medición distinta a la que no. O sea, digitalmente también hablamos de que una muerte puede tener más trascendencia social que otra, o evento, o alguna cuestión así horrible, ¿no? Pero pasan mucho, o sea, ¿por qué? Porque la velocidad del internet, de lo virtual, es una velocidad como muy rara. O sea, siempre está ahí, y es tan rápida que los algoritmos nos hacen saber de eso. O sea, tú tienes una noticia, apagas tu teléfono 2 segundos o tres, lo vuelves a meter sin que le hayas dado a actualizar y se actualiza. Ya perdiste la noticia que estabas viendo, ¿sí o no? Ay, espérame, es que te iba a enseñar algo muy padre, que no sé qué. Ya se me fue. Y así, y así como deja de importar eso para que tú busques otra cosa o te alimente el algoritmo, lo mismo pasa para ciertos temas que de pronto pues nos costaría un poco más de trabajo, ¿no? Actualmente se fomenta mucho la catástrofe, ya siempre ha sido una herramienta, pero actualmente muchísimo, ¿no? Y bueno, está el sector
poblacional que convive más con la frustración y el resentimiento y dice, ay, pero no fuera una persona normal, que entonces esa muerte no cuenta. O sea, pues no, o sea, sí. Pero pues también que esto nos haga hacer conciencia, digo, ¿no? O sea, porque va a haber un sector de la población o una parte de ese sector, no digo que sea la gente nada más, una parte que diga, hay esa parte que se siente por no ser tomada en cuenta. Es eso, ¿sí? Ahora, estas historias de despedida, ya me voy, ya es la última vez. Hay varios memes al respecto, ¿no? Yo apliqué algunos alguna vez para depurar listas, ¿no? De aplicar la de Thanos y el chasquido y esas cosas, ¿no? Y habrá otras más dolorosas. O sea, yo recuerdo y que ya estaba Facebook y había una historia, y esto es interesantísimo. Había dentro de un círculo de amigos alguien que era muy cercano a ese amigo, ¿no? Y resulta que el Facebook lo tenía activo de la persona que falleció. O sea, se hizo de la clave y así, ¿no? Entonces, híjole, o sea, es lo digital para esa persona y la posibilidad que tiene de elaborar o no, la verdad, ¿eh? Un duelo, un final, una despedida, lo que sea que implique un cierre, ¿sí? En este sentido, ¿qué implicaría? Pues bueno, el proceso que se pone en marcha cuando yo pierdo algo, cuando ya no puedo acceder a ello, ¿no? Es como ejemplos digitales de micropérdidas, un juego que compraste no sé cuántas monedas y se te borra tu historial o te banean y metiste miles de dólares o de pesos. Imagínate eso, ¿eh? O sea, cosa que trabajaste en la realidad o te costó trabajo juntar y de pronto su cuenta ha sido eliminada. Es una pérdida y parecía, no, ay, qué tontería, no, es real, porque tiene una incidencia. ¿Por qué se vuelve real? No solo por lo tangible, la cualidad de la realidad tiene mucho que ver con lo tangible, pero también con lo que yo conecto de mí en eso, aunque sea digital. De pronto, ay, es que extraño mucho a esa persona. ¿Ya viste sus historias de Instagram? Está con alguien más. ¡Pum! Diríamos, no existe, ¿no? Ahí está. Y hay personas que, pues bueno, les cae el balde de agua fría. He escuchado varias historias donde es, no, pues creo que ya. Y bueno, viene una cosa muy dolorosa, triste, la verdad, porque hay gente que en el sentido de honor que tiene considera que hay que guardar un luto por alguien. Y pues imagínense guardando el luto ya de un mes, ay, es que no puedo. Yo creo que le voy a hablar y voy a proponer. Y ya lo encuentras ahí con una persona y dices, no, no puede ser, está peor. Entonces, lo enfrenta a una pérdida, aunque sea en un espacio que no va a tocar nunca o no va a volver a enfrentar tangiblemente, ¿sí? Bueno, y no es inmediato, no, no, bueno, se puede retrasar muchísimo como en la realidad, pero aquí recordemos la extensión y los parámetros de amplitud de lo digital, ¿no? El contraste, el algoritmo premia lo inmediato, como les comentaba, algo en relación a las transformaciones en lo digital. Lo que les compartía perfiles activos de fallecidos, presencia constante del ausente, los recuerdos, ¿no? O sea, ya estas herramientas que tenemos de que nos recuerdan las cosas, pues también a veces no nos juega muy buenas pasadas, ¿no? O sea, de pronto, pues tú ya estás muy campante y pues ya te acordaste, pues no porque tu mente te llevara a eso, sino porque tu teléfono te llevó a eso. Hoy hace 5, hoy hace 10 años, hoy hace 15 años, y ahí bien feliz con alguien, ¿no? O ahí bien feliz en un trabajo. Y dice, ay, qué mala onda, ¿no? Pues son los recuerdos, ¿no? Es algo que, dependiendo, ¿no? O sea, hay personas que son más cercanas, ¿no? O les es más natural la convivencia con lo digital. Hay gente que sin importar su generación, pues resulta que prefiere no tener redes y así. Y yo diría, no que necesariamente sea lo mejor, pero pues están, o al menos las que he visto, están muy tranquilas. Este, y bueno, ya estamos hacia los últimos conceptos que les quiero compartir. Narcisismo digital es algo que ya se ha utilizado en muchos sentidos. Este, no sé si han visto esto últimamente, ¿no? Digo, ya se veía desde antes, ¿no? Estar conectado mucho al trabajo, estar conectado mucho a las redes. Decimos que son los jóvenes, pero no es que sean los jóvenes. O sea, el ser humano es propenso a esto. O sea, si tiene la herramienta, la comprende y le gusta, la va a ocupar. Si es para que el otro se entere, si es para que el otro me vea, este, a veces es como solo verse bien en cámara, ¿no? Ahora, a ver, antes para entrar a una plataforma hace
para el 2010 más o menos, pues tenías que estar en tu computadora. O sea, esa era una métrica de tiempo específico porque no estabas comunicado completamente. Entonces, si querías publicar algo, tenía que ser de tu computadora. O subir un video, ¿no? No había la misma tecnología ni resolución de los teléfonos que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Hay situaciones lamentables que tienen que ver con, por ejemplo, cuando hablamos de pues eventos más dolorosos, terribles, complicados de simbolizar. Hay los que están en el diplomado, lo vamos a ver de una forma como un poco más amplia, lo que tiene que ver con el terminar con la propia vida o el terminar con la vida de alguien más, ¿no? Está muy sonado el caso ahora del Chavo de Morelia. Eh, no tengo ahorita la nota, pero junto con lo de las series y el libro, que se los paso, porque no me han dado la referencia completa, pero creo que fue el New York Times que hablaba de que había una coincidencia de adolescentes que se sentían no vistos por la sociedad y y que tenían ese paralelismo, estas ideas de terminar con alguien, ¿no? De que la sociedad pagase, ¿sí? Esta anulación del otro por el otro es profundamente dolorosa y luego dicen, es que los papás no, es que a veces aunque los papás estén, no es, a ver, ayuda que estén, mejor que estén. Pero esto de que estén no siempre va a ser garantía de que la persona no haga cosas. Al menos, a ver, ¿qué es lo que sí podríamos, no he investigado más porque no hay más? Pero el cuate pues bueno, de entrada tiene acceso a un arma que solo es del uso del ejército, ¿verdad? Y pues muy astutamente no la llevó en un, pues ya no era visible, la llevó en un maletín de guitarra, me parece, ¿sí? Y entonces arremete contra personas que estaban en la escuela y pues termina con la vida de dos maestros, ¿no? Eh, de 15 años y antes había publicado que si el arma, que si ahora sí van a ver y que de la sociedad Incel, que eso también es un tema. Otra serie que les recomiendo, Adolescencia, Netflix, 5 capítulos, muy fuerte y les va a hacer muchísimo sentido con esto que acaba de pasar. Muchísimo. Este fenómeno ya desde el 2014, 2017 se estaba observando en Inglaterra, de ahí se saca la serie y de ahí toma las ideas el director. Véanla, el director está muy metido incluso en el desarrollo de la serie, no solo está por fuera. Y justo una de las inquietudes cuando lo entrevistaban es que yo estoy viendo, dice, que este fenómeno está sucediendo muy, muy fuertemente en Inglaterra, donde hay una cuestión de bullying ya muy tóxico, donde ya es dañar al otro, donde no hay límites y aparte, imagínense, está la violencia con todo lo que da. Y luego hay otra línea que intersecta esa situación, como acompañando de manera, me parece que luego no muy adecuada, del miedo institucional a establecer normativas que realmente cuiden a las personas y que limiten los actos de violencia, sin el miedo a que se tome una decisión, no violentando a nadie, pero de pronto es esta cosa de, no, bueno, pero es que en la serie lo van a ver. No, pero es que no, no le podemos decir, no, a ver, haz un dispositivo sólido de que no se trata de que te sientas mal por ponerle un límite a alguien, sino que desde el marco legal ya lo limite. O sea, y me parece que luego va desde otras cuestiones mal entendidas del humanismo. Ya, porque un humanismo bien entendido es el respeto para todos, todas, X la letra que sea, ¿sí? Si de pronto unos sí y otros no, y a este no le podemos decir, porque esto ya no es una cuestión inclusive de corrupción, es una cuestión donde las medidas que se tendrían que efectuar no se pueden efectuar, ¿no? Hay un aparato ahí que es, seguramente hay como para pensar, el estudio que les comentaba era es una nota que salió hace unas semanas y la serie la pueden ver en Netflix, es su plataforma favorita, ¿no? Dicen por ahí. Es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los adolescentes en el duelo? Ya no es por su cuerpo nada más, ya no es si son o no, sino que a veces son sobreexpuestos, no es justificación, pero no ayuda. Pues imagínate un adolescente que quiere relacionarse con alguien, que es muy torpe, que no la hace, que no tiene las herramientas, y luego lo exponen y aparte le dicen que es lo peor y la basura, que mejor que se mate. O sea, ¿de verdad es en serio? Porque se lo dicen. Y entonces dice, y esas ideas van circulando en su cabecita, y entonces en lugar o sea, ya cuando no puede e implosiona, entonces explota, y entonces el rifle, la pistola, y entonces, ¡pum! Ahora, digitalmente hablamos de eso. Nosotros ya estamos empapados de la noticia y nos provoca algo, ¿sí? Imagínense las personas que perdieron a sus seres queridos, ¿no? O sea, ¿cómo se elabora ese duelo? ¿Cómo hago presencia de eso? ¿Sí?
Y a veces, bueno, esto sí es una recomendación. Si la persona afectada que perdió un familiar o que hubo una situación de este tipo de naturaleza puede no exponerse a las noticias, mejor que no lo haga de ningún tipo, televisivas, digitales, lo que sea, ¿no? Hay uno de noticias, le llamaban cuando fue el sismo del 2017 en México, ¿no? No el del 85, porque en el 85 todavía redes sociales, imagínense peor. Este, hay estudios, y esto siempre lo cito, ¿no? O sea, cuando uno se imagina cosas, hay lecturas de encefalograma o mapeo cerebral que se activan áreas justo como si lo estuvieras viviendo en la realidad. Entonces, la exposición digital tiene su equivalente a nivel de lectura, de actividad cerebral como si lo estuvieras viviendo, viendo, sintiendo, ¿sí? Entonces, es lo que dicen. Yo sí establecería una cierta distancia, pero vamos a decir la frase que regularmente dicen. Es como si tu cerebro no distinguiera entre la realidad y lo que está viendo, porque lo concibe como una realidad. Esto se me hace muy interesante. Y bueno, también está esto de, aparte del construir la mirada digital constante que les comentaba, el dolor se actúa para ser visto, se regula por reacciones, ¿no? ¿Qué tanto se reaccionó, qué tanto no? Grabar reacción a noticias de muerte. Ay, no, bueno. Eh, eh, ¿Por qué esto? ¿Dónde lo vemos? Reaccionando a tráiler de la película tal, o trailer de tal película. Y están, o sea, ¿por qué hacen esta sobrereacción? Porque si no, o sea, si una persona común y corriente, que digamos no tenga alguna situación emocional diagnosticada, pues ve algo y no va a ser, no, pero si tú no ves un video así, no te va a llamar la atención. Desde la imagen del no sirve tal y las letras, ¿no? Es para que llame tu atención, pero en la realidad eso no funciona así. O sea, imagínate que tuvieras a alguien que sí reaccionara todo el tiempo como reacciona a una película para YouTube o para cualquier plataforma y que de pronto así sea en la vida real. Oye, voy a la tienda. ¡Ah! No, es tonto. Pero de acuerdo al algoritmo es lo que funciona, porque es lo que la gente ve. O sea, tiene que haber una, no sobreexposición, sino una reacción exacerbada de lo que acaba de pasar. Por eso ya con esto estamos prácticamente cerrando algunas cosas. Por eso cuando graban ciertas catástrofes, de pronto dicen, ¿y por qué el que graba no hace nada, no? O sea, y es verdad, o grabas o actúas. No, que grabar es hacer algo, no lo sé. Porque si de pronto están aventando a alguien a las vías del metro, no creo que grabar haga más que detener o aventársele al sujeto entre todos para que no lo aviente. La verdad. No, que te estoy grabando. Bueno, pues sí, sí, ahí no, pues lo mejor es no entrar en un encuentro físico, pues sí, grabar es la mejor herramienta. En una marcha, en un abuso de autoridad y todo eso, ¿no? Y bueno, un poco más, por ejemplo, esta reacción, ahí encuentre los errores. Es IA, ¿no? Obviamente la imagen. Es muy chistoso porque, digamos que ese era el, dije, la voy a corregir, no. Ya ven que la manita está al revés, ¿no? Y se está grabando todo el tiempo. Es que de verdad a veces ya no importa si es real o no, ¿no? ¿Qué esperamos o quién esperamos que nos mire? El yo social se construye a partir de esa mirada y por lo tanto modifica, dirige a veces la forma de elaborar mis pérdidas. Ahora, que se desvalorice o digamos, se le quite valor a lo que significa una pérdida, no significa que lo haga menos doloroso, ¿no? Lo interesante sería cómo una persona, ya sea por una noticia, ya sea por lo virtual, porque a veces no se da cuenta por otros medios, ¿eh? Oye, ¿ya viste? Esta persona salió, ¿es tu familiar? Oye, esta persona se perdió, ¿no? Y de pronto, pues por lo virtual fue por lo que te enteraste, ¿no? Ahora, no es que sea malo, o sea, es qué va a hacer frente a eso de lo virtual, ya sea porque se enteró por eso, ya sea porque hay una sobreexposición a noticias, ya sea porque estoy en la generación de medio escolar donde más favorecen las redes sociales, digitales y todo eso, ¿no? ¿Qué sería de lo neurológico a lo psíquico? Pues cómo tiene una incidencia y es un círculo, o sea, bueno, digamos, es una comunicación. O sea, si hay cuestiones biológicas, hay algo que impacta, ¿no? Los estímulos visuales, la forma en cómo se me dan las noticias, impacta lo psíquico y también eso también lo hace como que alimenta lo biológico, o sea, y pues también lo simbólico, ¿no? Elaborar cualquier proceso ante una mirada que no duerme ni descansa, eso es muy importante. O sea,
Las noticias van a seguir. Tú abres tu... Y por eso hay gente, porque luego se nos hace como muy fácil. Bueno, al menos yo lo pensaba, pero imagínense la vida de un influencer que de verdad vive de eso, ¿eh? Y que nació de eso. O sea, y de pronto, ay, es que antes me afectaban, es que me afectan mucho las críticas. Pues es que es real, porque su yo personal lo construye a través de la red social. Si soy aceptado, ay, es que crees, mi publicación ya no tuvo tantos likes. O sea, de verdad, hay sectores no poblacionales, sino de personas que sí tienen una incidencia, ¿no? Y bueno, eh, lo interesante es que es un archivo que no caduca, a menos que se borre. Pero técnicamente y a diferencia de otras etapas de vida, pensemos que todos aquí tenemos a partir de 18 años, ¿no? Técnicamente, ¿no? Pero imaginemos que cuando tenías 15 años todo se grabara y no en las comidas familiares, sino que esté expuesta en una red social. Ay, miren, se cayó de la silla y la conocen como la que se cayó de la silla, imagínate. ¿Cómo enfrentas eso? Si tu yo está construido a partir de la mirada social digital. Es súper interesante. Y bueno, finalmente tendríamos esta cuestión de preguntas. Nada más las dejaría en ese sentido, ¿no? ¿Es lo virtual o lo digital una forma de simbolizar, ¿no? Eh, ¿Cómo diferenciaríamos o cuál sería una relación virtual significativa versus una relación real? Hay fenómenos digitales que hablan de la imposibilidad de elaborar una pérdida. Publicadas y reales. Por ejemplo, no es legal, pero en China, y ya han habido varios casos en Japón, China y así, que son noticias certificadas, pues, o si son reales, de que tal persona se casó con un muñeco, con una IA. ¿Por qué ese no lo rechaza? Y bueno, lo social diría, ay, qué tontera. Yo diría qué triste, de verdad. Pues si luego ves a la persona y súper ilusionado, o sea, digo, ay, qué quiero. Y digo, no manches, o sea, bueno, ¿no? Ya hay una película, la de Hair, ¿no? Que sale Joaquín Phoenix, ¿no? Que justo se enamora de una personaje virtual, ¿no? No existe, ¿sí? Bueno. Y hacia allá van muchas cosas, digo, vamos a ver hacia dónde deriva. Bueno, y finalmente, este, tenemos esta cuestión de la infancia canalizada por intereses comerciales. Se los comentaba por la adolescencia, la infancia también tiene que ver, la exposición a los medios va a tener mucho que ver con los adultos, ¿no? La vivencia del duelo en la infancia se ve atravesada por la inmediatez. O sea, los niños de por sí, la infancia, privilegian lo inmediato y lo placentera por encima de todas las cosas, ¿sí o no? Dulces, jueguito, pantalla, no importa cómo le llamen. Algunos son más adictivos que otros, dirían por ahí, pero en general su cerebrito está configurado en ese sentido. Ahora tendrán que enfrentar lo digital. Algunos decían, es que no debemos de prohibirles lo digital y creo que tiene un poco de razón. Debemos de enseñarles a cómo manejarlo. Pues sí, o sea, digamos, si van a ser, o sea, si estamos hablando de una infancia occidental común, porque si estamos hablando de alguien que está en una comuna en las montañas, pues igual funciona que nunca en su vida conozca un teléfono, ¿sí? Pero si no, pues ¿cuál va a ser la preparación y hasta dónde o a partir de esa edad? Hay muchos ejemplos, este es muy tradicional. Steve Jobs decía, nada de tabletas, igual Bill Gates. ¿Por qué los que lo crearon pues no lo ocupan? Pues, dicen, si fuera bueno lo consumirían. Es como el que dicen, el que vende no consume. Bueno, esta cuestión de la inmediatez, sobreexposición y efectivamente los niños simbolizan la pérdida por historias, por algo que les represente, ¿sí? Han habido un montón de historias. Un chavillo ahí de 13 años que porque le recogieron no sé qué consola le disparó al papá y lo mató. O sea, ya ese objeto, cosa que sería, hace 50 años, bueno, ¿cuándo fueron las consolas el auge? Por ahí de los 90. Entonces estamos hablando de 36 años o 30, ¿no? Con Nintendo, Super Nintendo, todo eso. Si alguien te quitaba el juego, hay de ti si hacías algo y te venía la voladora, dirían por ahí, la de respeto, ¿no? Y si bien te iba. O sea, imagínense cómo ha de ser que un chavillo de 13 años pueda terminar con la vida de un adulto. ¿Con qué elementos lo hizo, ¿no? ¿Qué acceso tenía? Bueno, la importancia del espacio transicional, esto es desde Freud y acá también desde Winnicott, de entre los mediadores simbólicos, ¿no? Esto es una lectura de Winnicott para pensar lo digital, ¿ok? Y las infancias, y pues bueno,
Y si es mucho digital, pues cómo vamos a crear una cuestión pues de la realidad. Y bueno, finalmente el duelo en la era digital tiende a volverse evitativo, sobreactuado, lo que les comentaba, pero no solo el duelo, es en general muchos fenómenos, ¿no? Ahora hay cosas que todavía nos rebasan y que no es afortunado, pero todavía nos habla de que la realidad sigue teniendo un peso muy importante. O sea, hace 3 semanas cuando hubo estas cuestiones asociadas al crimen organizado, reacciones y esas nadie las pudo actuar. No, es que ya explotó. Bueno, eso nos habla de que seguimos siendo humanos. Por eso les digo, ni para bien ni para mal. Lamentablemente este tipo de noticias, pero lo que nos da a cuenta es que todavía hay cosas que lo digital no toca, ¿no? Y bueno, no hay tiempo para elaborar la pérdida. Regularmente en esta cuestión que les platicaba, lo digital retorna como síntoma. Y bueno, encubierto con hiperconexión o distracción constante. Efectivamente, chequen cómo es el consumo de ciertos elementos. Cada uno de nosotros conoce qué pasa cuando perdemos algo o cuando no logramos algo, ¿ok? Y checa tus reacciones. No, es que, a ver, antes, hace 10, 20 años, digo, todavía sigue siendo, pero no, pues es que me fue mal, vámonos de fiesta, ¿no? Pensemos que ese es un objeto, pero también está el objeto trabajo. No, pues ahora trabaja más desde que perdió. No, pues ahora va al gimnasio. Esas son las clásicas, ¿no? De hace 10, 20 años, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? No, pues ya no sale del videojuego, ya no sale de las redes, no quiere salir del cuarto, no limpia, ¿no? Bueno, si estamos hablando de un adolescente es una cosa, si estamos hablando de un adulto es otra, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues obviamente en la posibilidad de comprender esa realidad, más los elementos que tiene y probablemente un abordaje, ¿no? Así como en cualquier otra situación, y concluyo con esto, tanto el duelo como la psicoterapia, como muchas cosas que tienen que ver con lo psíquico, para bien o para mal, tienen que partir más de la persona que de quien observa o quien dice que está mal. Porque si no hay por ejemplo, tú le dices a alguien, no, pues es que te quedaste atorado en el fallecimiento de alguien, es que te quedaste atorado en esa relación, sí, sí, sí. No, pues es que desde que perdiste esto, pues nada más te la pasas publicando chistes, chistes de relaciones de pareja. Eso es el síntoma. Vamos a decirle, lo voy a pensar acá, el síntoma digital. ¿Por qué publica chistes sobre eso? Pero no va a terapia, ¿verdad? Pero no lo platica con un familiar, porque si fuera, pues tal vez no necesitaría tanto, o tal vez sus bromas serían más elaboradas y más finas. No lo sé. Pues es súper interesante, ¿no? Y no es privativo de una generación. Cualquiera que se meta a estas cuestiones digitales, todavía digamos, nos convoca de cierta manera. Y pues bueno, en ese sentido, muchísimas gracias. Si hay alguna duda, no he visto el chat, pero em, creo que no hay mensajes, ¿verdad? Em, aquí estamos, aquí estamos. Gracias, maestro Ever. Con gusto. Pues estuvo muy interesante. Creo que nos dejas ver como un recorrido de todo lo que hemos visto a lo largo de como toda esta décadas, desde que nosotros jugábamos con toda la parte simbólica de juguetes y ahora que los juegos se han convertido más en la parte digital, cómo traslapamos todo lo que nosotros sentimos y que algo bien importante es como no querer evitar el dolor, ¿no? Que las personas a veces no sabemos estar con nosotros porque estamos tan conectadas con otros o con otras personas a través de la parte digital y que no volteamos a vernos. Entonces, creo que es interesante la propuesta que nos comentas de qué pasa con nuestras reacciones, cómo identificamos nuestros síntomas y que incluso qué tanto los hacemos de nosotros, ¿no? Hay muchas modas que adoptamos, pero ¿qué tanto yo realmente quiero estar o colocarme en ese lugar? Está muy interesante todo lo que nos comentas. Bueno, pues dejamos abierto el espacio para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo que le resultó interesante o que quieren preguntarle al maestro, dejamos
como los micrófonos abiertos, alguien puede abrir su micrófono sin ningún problema o hacerlo por chat, como gusten, ¿no? A ver, comenta Guadalupe Murga. Por favor, ¿me podría repetir el nombre del libro? Sí, sí, de hecho se los voy a hacer llegar. Déjenme. Aquí, la fábrica de cretinos digitales. Ok. Ajá, Si lo puedes poner aquí en el chat sí, de Zoom, estaría súper bien. Y bueno. También comenta Alma Castillo una gran reflexión sobre el proceso de duelo en distintos espacios. Hoy día la hiperconectividad ha desarrollado algunas habilidades digitales, pero hemos perdido algunas otras de conexión humana. Un tema sin duda interesante desde el punto de vista ético. Sí, claro, ¿no? Hay algunas ganancias y a su vez pérdidas. Guadalupe también nos dice gracias. Aquí en Facebook, Taide Gabriela González Lara dice que la frase mis traumas, mis memes, mis chistes, ¿no? Y saludos a todos, gracias, maestro Taide. Y bueno, Delia pues también manda aplausos al maestro Ever. muchas Rocío gracias. Delgado dice gracias por el webinar, muy interesante e importante. Pues creo que es un tema por agrandar, indagar, que cada quien como lo comente. Y bueno, pues también Berta nos dice gracias, muy interesante. Marilena Sosa también agradece el tema que está interesante. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que más que dudas, agradecen pues el que nos hayas compartido este gran tema, que pues siempre muchos temas desde la mirada de otros nos va a sumar a todo lo que implica la reflexión, la introspección y cómo vemos determinados fenómenos que se van dando a nivel social. Este caso que comentas del chico de Morelia pues se está haciendo mucho en redes por todo lo que implica. Creo que ya ahí hay como un conocimiento y que tanto, pues esto se va agrandando. O sea, a mí lo que me preocupa es que pareciera que ya es un fenómeno tan normal como respuesta de un adolescente y el acceso a, ¿no? Entonces, el acceso a armas también es un tema importante y sobre todo que ya a través de la parte digital se puede tener acceso a todo uso de armas, herramientas y bueno, pues a lo mejor también por ahí es el uso que le damos a la tecnología. Y finalmente lo podemos pensar como una balanza y lo extraería desde esta idea que amablemente Alma nos comparte. O sea, desarrollamos unas cosas y perdemos otras. Tal vez el punto sería cómo hacemos contrapeso, ¿no? A esta hiperconectividad. O sea, si bien no lo podemos necesariamente coartar de inmediato o cerrar, justo qué es lo que puede complementar. Por ejemplo, yo iría a esto de, sin pensar que es el santo grial ni la solución, pero una relación donde los adultos en este caso estén al pendiente, atentos o busquen soluciones va a ayudar más que el no hacerlo, ¿no? O sea, y al menos sería poner ese contrapeso, así como para otras cosas, ¿no? Si de pronto, y no son sugerencias, porque bueno, eso, los consejos, pues bueno, podrían darse muchos sin seguir nada o pocos, pero sí como, ¿qué es lo que hace contrapeso en mi vida actualmente, ¿no? O sea, que yo sí pueda validar, ¿no? O en lo que estoy viendo, ¿no? Sin que eso signifique un desgaste, porque luego nos preocupamos y observamos, somos conscientes, por ejemplo, yo entendería que muchas de las personas que están en este tipo de espacios lo tratan de ser en un mundo desde la familia, pensemos que no necesariamente es malo, pero que pues tal vez no ven esos detalles, ¿no? Y tampoco significaría que se desgasten ustedes porque el otro sea consciente, se dé cuenta, vaya a terapia, cambie. No, o sea, es como desde donde sí te permiten, porque en eso que tratas de hacer por alguien más, que no te da chance o que no se puede. Habrá otro espacio que sí te lo valida en la escuela, como profe, como terapeuta, como amigo, como amiga, como pareja. O sea, habrá algún espacio donde eso que tú sí luchas, que tú sí dices, ah, oye, pues qué tal si fomentamos la parte de cercanía, de corazones, de almas, de personas. Ahí sí te pelan, ahí sí hay.
Yo y pensaría finalmente en una frase que viene de una canción que decía, el mundo no es mejor sin ti. Y efectivamente, hay luego como la fantasía o la idea de que estaría peor, ¿no? Un pensamiento oceánico que responde a condiciones psíquicas específicas. Pero ahí sí lo que diría es como esto, de que de alguna manera son como estas cosas en donde que sí podemos ver, que sí podemos hacer, y bueno, y si se puede atender lo que está ahí ya de tiempo, pues también, pero sí sugeriría eso, porque luego no nos dicen, oiga, pero yo soy de las personas que se preocupa, oigan, yo soy de las personas que quiero un mundo mejor. Tal vez ahí no te dan chance, pero en otra parte sí te van a dar chance. Y se lo dije hace poco en una intervención en crisis a una persona. Le dije, siempre va a haber alguien que le interese escucharlo y se los aseguro así, siempre. No, pero no conozco a nadie, siempre, ya sea el psicólogo, el psicoanalista o una persona que quieras, o sea, siempre va a haber alguien. Aparte, estadísticamente, si nos toca de un psicólogo por no sé cuántas personas, entonces, y eso no significa que lo haga artificial. De hecho, los que nos preparamos en esto, en realidad apelamos mucho por la humanidad y lo preciado, lo increíble y lo bello que es que alguien confíe en ti. A veces es doloroso, a veces es muy pesado, pero eso como que dice uno, bien. O sea, hay historias de personas que sin saberlo nos regresan también algo de la vida a nosotros, sin que Claro. ellos lo sepan, sin que ellos lo sepan. Entonces, pues muchísimas gracias por los comentarios en Facebook. Ahí al ratito me meto para, para ponerles que muy bien. Gracias. Creo que fue la maestra Tai, de verdad, la que comentó, Tai. Pero bueno, aquí andamos y pues un gusto a todos. Maestro, deja compartir lo que es pues la constancia, Ya, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y bueno, pues esto finalmente como te la vamos a hacer llegar a tu correo muchas o gracias. mandártela para que puedas tú pues tenerla, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros Perfectísimo, muchas y gracias. bueno. Agradecerles a todos que hayan estado aquí en este webinar, que la verdad siempre suma a que nosotros pongamos más información o más conocimiento a nuestro día a día para sumar a nuestro bienestar. Y bueno, pues pasen bonita noche en redes sociales de Adepta. Ahí vamos a poner los próximos webinars y bueno, pues también vamos a tener otros eventos para que ustedes estén ahí al tanto. Y pasen bonita noche, descansen. Gracias, maestro Ever. Y bueno, pues nos vemos Muchas pronto. gracias. Gracias, un abrazo a todos. Bonita noche. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.